Hola, Dios te bendiga. Quiero compartir una palabra que está en Mateo 11, del 25 al 30, y dice así: En esa oportunidad Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Estas palabras también las podemos leer en Lucas 10, del verso 21 en adelante, y de ambos textos sacar algunas conclusiones. En primer lugar, que esta es una oración de acción de gracias. Jesús está agradeciendo al Padre. De hecho, Lucas nos va a dar un dato que Mateo no arroja, que es que Jesús va a hacer esta oración con muchísima alegría, con un profundo gozo. En segundo lugar, se trata de una oración que Jesús hace al regreso de los discípulos. Él los envía a predicar el Evangelio, a recorrer las aldeas y las ciudades de dos en dos, sanando, predicando. Y al regreso los discípulos se encuentran con Jesús. Lucas va a ver ese regreso desde un punto de vista victorioso, ¿no? Van a contar que los discípulos llegaron y vieron a Jesús y le dijeron: Señor, hemos visto a Satanás caer como un rayo desde el cielo. Jesús de hecho, los tiene que frenar un poquito y les dice: no se pongan contentos por esto, sino porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y en ese contexto, en ese hilo narrativo, es que aparece esta oración. En cambio, Mateo va a presentar esta oración y va a presentar también el regreso de los discípulos desde otro punto de vista, ya no desde la victoria, sino desde el rechazo de la gente al mensaje del Evangelio. De hecho, va a haber varias palabras proféticas a esas ciudades que rechazaron a los discípulos y el mensaje, y en este contexto de rechazo es que va a aparecer esta oración de gratitud. Es importante tener en cuenta esto, porque esta oración contiene tres elementos, tres leyes espirituales, tres verdades espirituales que, que hacen al Evangelio en sí, pero también a nuestra misión de anunciar a Cristo, ¿no? De anunciar el Evangelio de la paz. Hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta nosotros como discípulos de Jesucristo, anunciando el Evangelio hoy en día, sea, bueno, no recorriendo aldeas ni ciudades quizá, pero sí a nuestros vecinos, a nuestros compañeros. Tenemos que tener en cuenta tres cosas fundamentales. La primera verdad espiritual la vamos a poder leer a lo largo de toda la Biblia, y es que Dios elige revelarse a sí mismo, revelar su mensaje, revelar el Evangelio a los pequeños, a los humildes. ¿Sí? Esta es la historia de Caín y Abel, la historia de Jacob y Esaú, la historia de David y Saúl, o de David y Goliat. Siempre, de hecho, va a ser la historia de Israel, una nación compuesta por esclavos, insignificante ante las grandes potencias del mundo. Dios escoge a ese pequeño pueblo, a esa manada, a ese rebaño pequeño al que Dios le quiere dar todo. ¿Sí? Esa es una realidad del Evangelio. Dios siempre se va a revelar y va a mostrar su gracia a los humildes. ¿Sí? Va a tomar al débil para avergonzar al fuerte, va a tomar al pobre para avergonzar al rico, va a tomar al necio para avergonzar al sabio. Esto incluso lo va a plantear Pablo, y va a ser una constante dentro de la teología de Jesucristo. De hecho, es lo que él va a presentar por ejemplo, en la parábola del banquete. ¿Sí? El reino de los cielos es como un hombre que preparó una gran fiesta y llamó primero a sus vecinos, es decir, a sus iguales,
a esas personas importantes, pero lo rechazaron. Entonces, como lo rechazaron, él fue por las plazas a buscar a esas personas marginadas por la sociedad, a los ciegos, a los enfermos, a los pobres, los trajo a todos a su banquete. Esta es el Evangelio, es decir, la buena noticia del mensaje de Dios, que es un Evangelio abierto para aquellos que son rechazados, para los humildes. Y esto también tenemos que tener en cuenta nosotros al hablar de Cristo. Predicar y hablar teniendo en cuenta esta constante, ¿sí? Y ser sensibles a esta constante. Esto no tiene nada que ver con la posición social, sino con el corazón del hombre. Obviamente nosotros no podemos ver el corazón y el fuero interno de nadie, pero sí sabemos que al predicar el Evangelio, solo el humilde va a aceptar, solo el humilde va a tomar esta gracia y este regalo que Jesús ofrece en su sacrificio, ¿no? En su cruz. Así que es algo que tenemos que considerar siempre. Nosotros hablamos y predicamos, sea que haya victoria o que haya rechazo, depende básicamente de si Dios se quiso revelar ese corazón humilde o no. ¿Sí? O se ocultó y siempre se va a ocultar del corazón soberbio. La segunda verdad espiritual de esta oración es que solo Jesús puede llevarnos al Padre. ¿Sí? Ese de hecho va a ser el pilar que constituye al Evangelio. Solo Cristo puede guiarnos al Padre. No hay otro camino, no hay otro nombre, no hay otra verdad, solo y absolutamente solo Cristo. No hay otra cosa que pueda revelarnos a Dios. No hay otra forma de conocer a Dios sino a través de Jesucristo. Esta es una realidad que tenemos que tener en cuenta, y si bien parece muy obvia, lo que muchas veces damos tan por sentado que nos olvidamos, ¿sí? A veces, en vez de hablar de Cristo y de este crucificado, damos nuestras opiniones, damos algunos consejos bíblicos, damos, ¿sí?, un montón de que pueden ser buenas palabras, pueden ser, de hecho, consejos acertados, una perspectiva muy inteligente o sabia, pero no salva. Lo único que salva es un camino y una puerta angosta, nada más. Es algo que tenemos que tener presente siempre. Solo Cristo. La tercera verdad espiritual consiste en la paradoja de la cruz. Uno tendría que preguntarse al leer este pasaje cómo es que este elemento, este instrumento de tortura, el símbolo de sufrimiento y de muerte, puede generarnos alivio o puede generarnos descanso. La verdad es que no se puede entender, es algo que uno va a descubrir en la invitación de Jesús, en el seguimiento de Jesús. Desde ya la cruz implica, tomar la cruz de Cristo implica soltar aquellas cosas que representan para nosotros una salvación o nos dan un sentido de seguridad. No sé, tomar la cruz de Cristo implica dejar de lado nuestra confianza en el dinero, en nuestras fuerzas físicas, en nuestro poder intelectual, en nuestro poder social o en nuestro estatus social, ¿sí? Tomar la cruz de Cristo implica despojo, despojarnos de todas aquellas cosas que nos dan seguridad, nos dan un sentido de salvación que no es real, que sabemos que no nos pueden salvar ni nos han salvado anteriormente. Cristo, la cruz de Cristo, es lo que nos puede dar salvación. En esta paradoja consiste la locura de la predicación de la cual hablaba Pablo. ¿Sí? No hay forma de anticipar, de explicar, de dar razones del Evangelio. Solamente se tiene que aceptar y experimentar este alivio, este descanso, al aceptar la invitación de Jesús. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. No hay otra forma. No hay otro método, no hay otro camino posible aparte de este. Nosotros mismos
aquellos que hemos dado un salto de fe y hemos emprendido este camino, nosotros mismos nos transformamos en la única evidencia, en el testimonio viviente de que ese camino sí nos produce alivio, sí nos produce descanso, sí nos produce y nos lleva, nos guía a una plenitud de vida. Es por eso que Pablo decía, ¿no?, lo que está allí en Romanos 1, 16, 17, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Hay dos o tres cositas que quisiera dejar como conclusión, ¿sí?, a esta palabra. Primero, que estas tres verdades son simultáneas. No puede darse una sin la otra. Aquel a quien el Padre le revela la verdad del Evangelio no puede negar a Cristo, y aquel que cree en Jesucristo no puede negar la cruz. Digamos, son los tres elementos se dan juntos. No puede haber uno sin los demás. Aquel que cree que es uno y rechaza alguno de estas verdades, bueno, en realidad no está viviendo a pleno el Evangelio, ¿sí? No, son constituyentes. Ahora, otra cosita que me lleva a pensar es que estas tres verdades hacen a la actitud del creyente, generan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Obviamente no solo para encaminarnos en ese camino de servicio, de amor al otro, de entrega, sino también al mismo contexto que presenta Lucas, por ejemplo, que es el de la acción de gracias. Es decir, solo aquel que vive estas tres verdades a pleno puede disfrutar del Evangelio, ¿sí? Puede vivirlo a pleno, puede disfrutar de su fe, y también va a poder hacer frente con ese gozo y con esa alegría al rechazo de la gente, porque está seguro, está pleno. Él sabe lo que está viviendo aquel creyente que realmente está firmado en estas tres verdades espirituales. Solo aquel que vive estas tres verdades espirituales podrá permanecer también en el Evangelio, pero no de cualquier manera, sino con gozo y con alegría.